Amonselmo. Uy, qué susto. Amonselmo, montículos de arena, de palabras, de hierba recién cortada, hasta que una aguja, destellando a los pies en la acera la mano de la aguja allí tan próxima, tan a su alcance, y el resto de curvarse, doblarse en vano ensayo de cuerpo hacia adelante. Obstáculos, amonselmo, montículos, el mí continuamente renovado en sus pliegues. De no ser por el ave aplastada en el asfalto, la aguja. Yo quería empezar con una anécdota acerca de un monje y un cazador. ¿Cuántos ciervos puede usted alcanzar con una sola flecha?, le preguntó el monje al cazador. Uno solo, respondió. ¿Solo uno? Mucho trabajo para tan poca cosa, dijo el monje. ¿Qué quiere decir? ¿Qué sabe usted del tiro al arco?, preguntó. Enojado, sorprendido el cazador. Yo lo practico, contestó el monje. ¿Y a cuántos puede alcanzar con una sola flecha?, pregunta el cazador. A toda la manada, contesta el monje. Imposible, dice el cazador. ¿Eso cree? Hay un método, dijo el monje. ¿Y cuál es?, pregunta el cazador. Aprender a apuntarse a sí mismo y no fallar, contesta el monje. Y el cazador entonces confesó no saber cómo colocarse para apuntarse a sí mismo. La carga. Todos vamos deambulando con una carga, bolsas o mochilas, alimentos, enseres, propiedades, pero también la carga del pasado, las penas, los deseos, los debes y deberes, las responsabilidades, los recuerdos. A menudo, como ocurre con las hormigas, nuestra carga sobrepasa nuestro peso. Y puede ocurrir que no podamos con ello. Entonces hacemos todo lo posible para eliminarla. Pero cada vez apuntamos a una o de una en una. ¿Y si supiésemos cómo situarnos para alcanzar a toda la manada? El mí continuamente renovado en sus pliegues. Toda la manada. Importa ver el blanco bajo la continuidad del proceso. Importa comprender que todo lo que percibimos es una continuidad de fragmentos. ¿Cuál es el horizonte sobre el que vemos pasar la manada? ¿La vemos acaso? ¿Qué hay entre una imagen mental y otra imagen mental? Entre una idea y otra idea y otra idea y otra idea. Un ciervo, otro ciervo, otro ciervo. Y si no hay nada, ¿dónde el yo? ¿Dónde el sí mismo al que apuntar? ¿Cuál es el blanco? Si la vacuidad soporta el suceso,
Si el suceso es tiempo y entre los fragmentos o instantes minúsculos de ese tiempo lo que hay es vacío, donde nos soportamos. ¿Qué es lo que porta o soporta una idea, otra idea, otra idea, otra idea? Un ciervo, otro ciervo, otro ciervo, una hormiga, otra hormiga. El corazón del poeta ha de adelgazarse si quiere penetrar en aquello que contempla, decía Basho. Desalojarse de sí para que el yo no ocupe el lugar de lo que queremos mostrar. Esa es la función que debería tener el artista. Esa ha sido la función del haijin, del escritor de haikus tradicionalmente. Y es todo lo contrario que el culto al yo que los occidentales solemos profesar. Lo logra aquella poeta nipona con su carga de arroz cuando la Vía Láctea de pronto vuelve con su carga de arroz, mira al cielo y dice, la Vía Láctea, vuelvo con mi carga de arroz. Lo logra porque la sorpresa elimina el peso que lleva, que el cuerpo soporta. Y lo logra Isabel Banal, por ejemplo, cuando en estas pequeñas obras haiku desaparece para humildemente, sencillamente, mostrarnos la insignificancia, aquello en lo que nadie repara, la aguja que no vemos, que no veríamos, de no ser, etc. Y bueno, os he traído unos pequeños poemas que no me atrevo a llamar haikus, por eso los he llamado siempre polvos de avispa. Para aligerar la carga de cuál es aquel que habéis visto al principio, cuál camina con su carga. Pero cuál también, como veréis después, es un personaje que va menguando. Es difícil leer en voz alta un haiku o un anti-haiku, que también lo llamo así porque no por ser un poema breve tiene que ser haiku, yo soy occidental a pesar de todo. Es difícil porque precisamente necesita el blanco, necesita el espacio, el silencio, para que tenga lugar la sorpresa, si es que está logrado y se da. Así que lo más importante en estos pequeños fragmentos de experiencia, lo más importante está entre uno y otro, no en lo que digo. Me llamo Desamparo, duermo de pie como las bestias. Tan frágil y no obstante, han de picar el hielo para poder hallarme. Cada mañana, junto a las alpargatas, mi vida.
de esta oscuridad a otra oscuridad, un camino de piedras. Prolongado invierno, la espalda tan encorvada y lenta. Niños oscuros, envueltos en el polvo del camino, rodé sobre ellos sin poderlo evitar. Ya todo es sombra, aguatillo de pérdidas. Arañas tenebrosas asoman en mis manos. Tan humanos los pájaros, su estruendo de ocasos y amaneceres. Al borde de la llaga, mandíbulas de hormigas grapando lo que queda. La mano helada busca refugio en el bolsillo. Ahora la lluvia, el vello irizado como la hierba seca en la montaña. Caminar aventando el miedo, sin apenas pasado entre las alas. Ayer resplandeció el erial que tengo por dominio. Tantos años caminando a mi lado y ahora, ¿dónde está? Viento de marzo, la cabeza como nido de orugas procesionarias. En el árbol de orquídeas, un mirlo, la soledad. ¿En qué árbol? A punto de pisar la hoja, el viento la levanta. Recuerdo el cerezo en flor, ahora tacho las palabras escritas. La mente como una mosca incordiante. Manotazo. Labios hinchados, al en vez del lápiz, el frescor del grafito. Todo el día la mente ronroneando, sin prestarle atención. Tanto tiempo buscando el camino hacia lo no pensado, y la cola del gato lo señala. Viento nocturno, si lo real es permanencia, nada es real. El viejo toldo desgarrado, una mujer anciana lo remienda. En tránsito, el abajo cerrado o adormecido mientras los deslizamientos, el hambre, acuciante no, como punto o mosca, presencia, más de una en tránsito, movimiento imperante, luego detenido,
o apenas, como el pájaro en las ramas altas, las ramas despobladas de hojas. No hay pájaro. El pájaro es una inferencia. Lo que hay es sonido, curvas arriba, curvas abajo, como pequeños boomerangs dando vueltas en torno a la oreja, o más bien el oído, dicen. Percibir, dicen. En fin, algo que viene y va mientras la vista en los árboles despoblados de hojas sonoros. Luego también están los pasos, esos que se precisan para llegar a la ventana con el cuerpo, con todo el cuerpo, porque los ojos es distinto, los ojos alcanzan el cristal como una gran maraña o un ovillo, desmadejándose el ovillo, el hilo negro o casi del color de los troncos cuando mengua la luz del día, desprovistas las ramas, los pasos no se dan. Por los dientes tal vez, unos contra otros apretados desde el sueño, defendiendo el cuerpo por dentro. O ese parece ser el gesto desde el sueño, aquel de la muerte nunca antigua, nunca atrás, a pesar de los días, de las noches también, en fin, de la luz que mengua, de la lluvia también, o el sonido endeble del humus y la voz de un cuervo, inferencia, hendiéndola. La lluvia retenida en lo alto, asustada, ahora cuervo albiés en la maraña desovillada, cuervo o móvil oscuro, más oscuro que el enramado, albiés en el marco de la ventana, pasando o cayendo, oblicuo, es decir, en virtud del aire que soporta o atenúa la inercia. ¿Cuál? Extrañado de que algunas cosas duren, por ejemplo, la lámpara en el centro del techo, y el techo, claro, año tras año, duran. Durar es de memoria. La mirada otro día, otra noche, otro año colgada de la lámpara. Cual con un ojo en la mano, traspasando el umbral. Cual a pasitos, pequeñas sacudidas, apresuradas, tibias, apenas la anchura de una losa, de media losa, de un pie, de medio pie, huesos flexionados unos sobre otros, otros sobre el pie, falanges encogidas, artesanía del andar caduco asomado a su abismo, el filo de la acera. Ahí, detenido, cabeza a media tarde inclinada, temblor en la cintura, la mano sobre el fémur sosteniendo perpleja la vestimenta. Cual asomado a otro, articulado, extrañado, entrañado, extrañado, entrañado, hastiado. Cual cerrando esfínteres por miedo a que se escape la vida, luego encaramándose al espejo, constata
el deterioro. A media luz, en la luz que no cesa, la vejez es un tono más oscuro tan solo que en el rostro se extiende y lo conquista. Cual, espalda encorvada, asiste emboscado, conteniendo cigarras en la tráquea. Vienen de fuera agitando el espacio, llenándolo de cosas apresuradas. De noche se las oye entrechocar. Cosas impacientes, requiriendo argumento. Cual en la orilla, recogiendo desperdicios. Cual delegando en otros lo que percibe, como si la memoria ajena fuese más segura, evitándose el esfuerzo de almacenar los datos, las imágenes. Cual hallando vacía la alacena y nadie para recordarle lo que fue, sentado en una piedra, cual riendo. Cual extrañado ante otro, extrañado de ser otro, ante otro. Estima la quietud de la sombra bajo un pino, la ocupa, aprende a menguar con ella. Cual menguando, comunicaciones esporádicas, raras. Ante cualquier opinión, sin duda, desestima. Queda el hábito, algunos, los más estables, sordos. Cual a dos palmos suspendido por debajo de sí, el sí arriba, como nube o nubarrón oscuro. Cual boca arriba, esperando el aguacero. Cual junto a indignado. Existir no es digno, por eso junto a indignado. Cual cabeza en alto, erguida sobre el cuello, sobre elevada, mentón paralelo al suelo, también los párpados a los pies paralelos que siguen en el suelo, los pies. Agravio de la parte superior con las extremidades inferiores, la dignidad. Cual junto a indignado, de existir. Tal vez considerar la retirada dignamente, aprender a cerrar con dignidad, ojos al bies, como a quien no le incumbe, pulgares abrochados al chaleco, modalidad romántica, tardía, imposible oficiar sin atuendo apropiado. Y cual, en ropa interior, por el aire espeso, canicular, impropio, borrar impropio, por el aire residual. Y de nuevo las manos, estrábicas a ratos, ovilladas, enmarañadas o en diques represando en oleadas de vértigo la frente, cual excedido, ofuscado, trémulo, dispersos los hilos. Sin hilo es probable, líneas de suspensión tan solo, puntos de fuga, cual sin uñas que morder. 30 años mordiendo, al menos. Hubo un tiempo, tal vez, en que todo era un punto, no una concentración, sin cuales en el centro no era necesario, y tampoco lo era cuando el punto se ensanchó
si es que ocurrió de esta manera. El exceso empezó con el espacio interno. Allí las idas y venidas, las direcciones, los límites y el impulso, la miseria de cada cual expandida en los usos. Y luego vino la llanura, el tiempo que se acorta de tanto repetirse, los pulgares alisando el mantel de celulosa. El sol seguía siendo hermoso, sin duda, pero era persistente. Cual rostro vuelto hacia la nube esperaba, ansioso, la descarga. Ser pájaro, cual considerando, andar desnudo, las heridas cauterizadas por el aire, entre las plumas disimuladas, cuerpo sin carga, movimiento, ser de vuelo, ser pájaro, tener por límite tan solo la helada imprevista o la bala o el ansia de la carne por otra carne ajena, presagiando la urgencia de las migraciones, cual aleteo, un rumor de horizonte en el pulso, batiendo. Cual admirando el balanceo de los cuerpos, o mejor dicho, su impulso, su disposición a cumplirse en la traza de la música, en el dulzor del aire, ligereza envolvente, cual contemplando la sutura delgada de los labios contra el paisaje, continuando el trayecto de la elipse en torno al mentón, concluyéndola, el paisaje huyendo. Cual empeñado en su abismo o cráter, hilvanados los párpados, dificultando el ver. Roto en la base, sin savia, suspendido, escapándose el hálito, alterado, desasistido salvo de hojas secas al pie, su siniestro en paz, mano tendida al rescate de la avispa, su aguijón amable en la corteza del cráneo. Cual se tapa los oídos con las manos y escapa, piernas de payaso, engranaje de piel, dentro otro personaje se tapa los oídos, huye. Falta espacio para tanta dislocación. Cual agarrado a la cornisa, su espalda, mis dedos. Contener el vaho de las pérdidas y el obstinado aliento de los sueños, cual una rama de enebro en la mano defendiendo la madriguera. El sol, acaso ardiendo en las Termópilas. Los héroes sedientos orinan en sus cascos, cual con un casco en la mano recorriendo la historia. En la edad romántica es el casco como un cáliz alzado. Y al final, en las páginas en blanco, las de los pueblos silenciados,
la tierra esquilmada y la vergüenza, cual agotado contempla el horizonte. Pronuncia la palabra hermosura, o mejor, lo intenta pronunciarla. Lleva el casco a sus labios. La orina del héroe se ha secado. Gracias.